A lo lejos, a las alturas de lo casi inalcanzable, donde los caminos son inaccesibles, rocosos, rurales, casi despoblados. Ahí se encuentra la fábrica de aquellos que sueñan con lograr lo que era antes. Algo mágico, algo que complementaba la identidad del celayense. Celebración, luces, fuego, pólvora. Una cañuela, llenar una luz para quemarla ahorita. José Guadalupe Arroyo es un artesano de juegos pirotécnicos, mismos que 11 años atrás ocasionaron la peor tragedia registrada en la ciudad de Celaya. Fuegos artificiales, el arte de hacer fuego a base de sustancias químicas, combinaciones de sustancias químicas para hacer efectos de luz, de brillo, de sonido, de trueno, de un colorido. Continúan las labores en busca de víctimas de las explosiones de este domingo en Celaya, Guanajuato. Y bueno, fue muy temprano, enfrente de la terminal de autobuses, una fuga de un tanque estacionario explotó y esto propició que un conato de incendio o un incendio importante se empezara a suscitar en algunos locales, se fue extendiendo y alcanzó un local que tenía un depósito de almacén, precisamente de material pirotécnico, de material explosivo. Fue un acontecimiento que causó una gran conmoción en la ciudadanía. Como accidente hubo pues de antemano un gran desconcierto, mucha confusión y fue necesario esperar el suficiente tiempo para ir tratando de entender qué era lo que había ocurrido ahí. La fabricación de pirotecnia no se ha limitado únicamente a un sustento económico, sino también a un sustento cultural que fue devorado por las llamas. Yo sentí en carne propia el repudio de la gente. Vecinos de donde yo vivo nos señalaban. Hubo gente que, mi mamá en paz descanse, llegó a sentir las ofensas de ciudadanos que decían: sus hijos son unos asesinos. Celaya, una ciudad industrializada, con tradiciones, con historia, unido por sus cualidades, unidos por una sola desgracia, por un dolor, pero a la vez con grietas de solidaridad o simples heridas que la vida ha dejado sobre sus ciudadanos. La imagen de una ciudad en proceso de crecimiento no fue la misma que la de todas las mañanas y no ha sido la misma desde entonces debido a una explosión causada por el almacenamiento clandestino de pólvora. Era verdaderamente lamentable, era desolador ver los espacios, por ejemplo en la unidad deportiva en donde se encontraban los cuerpos, pues con toda la gente verdaderamente confundida, en un estado de duelo tremendo. En los días posteriores, escuchar las sirenas en la ciudad, bueno, pues era una calamidad, esto era terrible, pero también necesitamos los celayenses superar estos accidentes que nos lleven hacia algo propositivo. Las escenas registradas en video son terribles. Nos dan una idea de la magnitud del problema, pero se queda en eso, una idea. Una idea que al final es subjetiva y que difícilmente proyecta las mismas emociones que algo real, y no solo un concepto atorado en el viento del recuerdo. Tratamos de olvidarlo, ¿verdad? Pero no se puede. Y a veces es mejor no olvidar las cosas, tenerlas presentes para de eso tomar medidas más adelante y que no vuelva a pasar lo mismo. Pasados los datos recientes de las explosiones, historias de vida de las víctimas, el celayense se fue olvidando. Por supuesto que a partir del veto lamentaron ellos profundamente el no poder desarrollar su trabajo en Celaya, no poderlo vender, ofertar en Celaya, de tal manera que tienen ellos que buscar otros mercados.
y tienen que salir y tienen que tener una presencia en otros sitios que no son en Celaya. Después de las explosiones de Celaya, estas instalaciones pues se vieron afectadas y todo mi personal, casi todo mi personal tuvo que buscar otras actividades. Nos paralizó. Todo se resume a dolor y miedo, pero también ausencia de empatía y control de mercado. Y con esto, la pertenencia queda hecha añicos. Añicos que al unirse siguen sin desvanecer la mancha negra que hay en cada uno de estos ciudadanos, amargados con pólvora. Hay una necesidad de mantener una experiencia comunitaria de su propia fe, y necesita esa experiencia que ser trabajada. De antemano yo podría mencionar que puede ser válido en el sentido de insistir en preservar una tradición, pero no podemos tampoco hacerlo mientras haya un veto que responde a una legislación de carácter federal. Dicen, el santito no pide que le echen cohetes, pero si a eso nos vamos, pues el santito tampoco no pide que le den la limosna, tampoco pide que le pongan flores, tampoco pide que se le festeje. Yo creo que son puntos de vista de cada quien. Cuando alguien hace un evento social, una boda, unos 15 años, pues uno trata de darle lo mejor a sus invitados. El barrio, la comunidad, cuando tiene la festividad de su santo patrón, pues lo hace para invitar a las otras comunidades para que vengan a participar de la fiesta de mi santo. Vengan a participar, miren, les tengo un castillo, les tengo unos cohetes, les tengo una buena banda, el santito lo tengo bien adornado en su altar. El pueblo celayense se transformó, trabajó hombro con hombro, luchó día con día, sobraba ayuda, pero faltaba ese elemento que le caracterizaba. Su pertenencia comenzó a desmoronarse. La explosión, como otros siniestros por los cuales ha atravesado nuestra ciudad, han venido a confirmar la calidad de seres humanos que tenemos en Celaya. Y lo estoy diciendo y lo estoy comentando, lo confirmo en un ámbito positivo. Ahí se desarrolló una solidaridad, un apoyo, una comprensión, un apoyo físico, de capacidad de respuesta, de colaboración, de contribución, de ceder bienes para de sumar esfuerzos también para poder levantar toda esa zona comercial que era estratégica, por ejemplo, y ayudar en algún momento a los afectados. Si esto se sopesa como parte de la identidad, yo diría sí lo es, sí nos permitió confirmar la capacidad de respuesta de los celayenses. Sí, tenemos ya cierto afecto por lo que hacemos. Si el cohetero queda bien, se le chifla. Si el cohetero queda mal, de todo se le chifla. O sea, no hay para dónde hacerse, pues. Todo se resume a dolor y miedo, pero también ausencia de empatía y control de mercado. Y con esto, la pertenencia queda hecha añicos. Añicos que al unirse siguen sin desvanecer la mancha negra que hay en cada uno de estos ciudadanos, amargados con pólvora.